Buenas noches, queridísimos hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos empezando un nuevo tema, es un tema preciosísimo. Yo les diría que este es el tema más importante después de la salvación, hermanos, porque lo que debemos hacer como creyentes, como cristianos, es crecer espiritualmente. Mucha gente no sabe cómo hacerlo. Nosotros, porque tuvimos la dicha de conocer a nuestra amada doctora Hicks, que Dios le reveló un plan maravilloso para nuestro crecimiento espiritual. Y yo del material de ella es que les voy a estar compartiendo en estas noches. Lo he tomado de un libro, ahí va siempre la bibliografía. Yo siempre que tomo algo de alguien, anoto de dónde, hermanos, para que si ustedes pueden conseguir el libro, les pueda bendecir. Siempre les aclaro que el libro no lo copio textualmente, sino procuro enriquecerlo con mi experiencia espiritual para que sea como tal vez ampliando un poquito o que sea un poquito diferente. Pero el libro, si lo pueden conseguir, es preciosísimo. Ahí donde están, los voy a invitar para orar, hermanos, que nos pongamos en las manos del Señor y que Dios nos ilumine en esta noche. Señor Jesús, venimos en esta noche a tu presencia, agradecido, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno. Padre, gracias por atraernos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por atraernos al único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Y Señor Jesús, gracias por haber estado dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagar el precio. Tú te hiciste, Señor Jesús, semejante a nosotros. Y gracias, Señor, por toda tu obra en nuestra vida, el privilegio de conocerte, el privilegio de caminar contigo, Señor. Y gracias porque sabemos que tu venida está pronta, pero todavía tenemos un poquito de tiempo para crecer espiritualmente. En esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos a través de la tecnología y estudiar tu palabra. Hoy empezamos un nuevo tema, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, que seas propicio, Señor, y que nos hables a través de tu palabra. Gracias te damos por los siervos que tú pusiste delante de nosotros para enseñarnos tu palabra, como fue en nuestro caso. Señor, la vida de la doctora Hicks, a quien le diste tanta revelación de tu palabra, Señor. Y gracias porque todo eso quedó escrito en libros que hoy nos bendicen y nos sirven, Señor. Jesús, abre nuestros ojos para que podamos verte a ti. Abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprender, Señor, que después de la salvación lo más importante es crecer espiritualmente y conocerte, y que en ese proceso de crecimiento tú vas a ir formando todas las demás cosas. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Sé con nosotros en esta noche, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosita más. Y vamos bien. Pues, amados hermanos, una vez más, muchas gracias. Hoy estamos empezando un nuevo tema. Completamos el de los tiempos finales la semana pasada. Y en base a eso es que estamos haciendo como una continuidad, hermanos. El tema especial que vamos a tratar durante este tiempo es cómo crecer espiritualmente, hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido con su palabra, pero también con las herramientas y también con los maestros que nos han enseñado a cómo crecer espiritualmente. Les decía, hermanos, es un privilegio crecer. No toda la iglesia moderna sabe que tiene que crecer. Mucha gente cristiana cree que fue salva únicamente para servir. Y sí, hermanos, debemos servir, pero eso es parte del proceso. El llamado principal es conocer al Señor Jesucristo, tener una relación de amor. Mucha gente puede servir sin orar, puede servir sin leer la Biblia. Así es que podemos servir hasta con motivos incorrectos. Podemos servir para que nos miren, podemos servir para dar a conocer nuestro nombre, y eso estaría mal. Hermanos, lo más importante después de nuestra salvación es crecer espiritualmente, conocer al Señor y un día, Dios mediante, estar preparados para cuando sea el rapto, el arrebatamiento, que el Señor pueda venir por nosotros en las nubes. Así es que el tema principal es cómo crecer espiritualmente. En esta noche vamos a estudiar solo la lección número 1, que es la provisión de Dios para el crecimiento espiritual. Y siempre les anoto de dónde lo tomo, hermanos, y esto está tomado del libro
La necesidad de crecimiento espiritual de nuestra amada doctora Hicks. Les dejo el título por si ustedes pudieran conseguir el libro. Aquí les estoy anotando como siempre y me ha servido muchísimo el favor que me hizo el pastor Sammy de nuestra iglesia, que me hizo los códigos QR. Ha sido más fácil para la gente añadirse. Cada día o cada semana puedo ver que hay personas que se añaden a los estudios bíblicos por Zoom y también a los libros de la doctora Hicks, en el cual estamos enviando cómo estar preparados para cuando sea el rapto. Siempre les explico para los que van a ver por primera vez este video en YouTube que los estudios bíblicos por Zoom solo tienen que escanear este código y automáticamente ingresan a la comunidad. Este es el segundo código por si desean recibir de lunes a viernes los libros de nuestra amada doctora Hicks. Yo tengo el permiso para podérselos enviar de poco a poco y así vamos teniendo como un devocional, hermanos. Este es el contenido general de todo este tema nuevo que estamos estudiando. Contenido general. Vamos a estudiar, hermanos, la provisión de Dios para el crecimiento espiritual. Eso es la noche de hoy. Dios mediante, la próxima semana estudiaremos el orden de Dios para el crecimiento espiritual, pero lo vamos a ver en la parábola del sembrador. Esta es una parábola preciosísima, por favor, no se lo pierda. Es una parábola linda. El Señor Jesús dijo que si entendemos la parábola del sembrador, entendemos todas las demás parábolas y lo vamos a ver así, hermanos. Es preciosísimo el entendimiento que vamos a recibir a través de esta parábola. La tercera semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar el deseo de Dios es que su creación crezca. Y vamos a ver, hermanos, que Dios desea que todos crezcamos, no solo en lo natural, sino especialmente en lo espiritual. Luego vamos a estudiar cómo crecer espiritualmente, pero estudiando las experiencias espirituales en el patrón del tabernáculo de Moisés. Si usted nunca ha estudiado el tabernáculo de Moisés, acompáñenos. No lo vamos a estudiar en detalle completamente, sino las experiencias principales. Son 7 experiencias. El estudio del tabernáculo, hermanos, ya lo hicimos en el grupo con el que empezó este estudio por Zoom. Lo hacíamos de manera presencial y todo el libro, que es un libro también de la doctora Hicks, eso lo estudiamos como en 4 años y medio, 1 hora semanalmente. Es amplio, hermanos. Así es que aquí no vamos a estudiar todos los detalles del tabernáculo, sino solamente las 7 experiencias espirituales principales que hay en el tabernáculo, porque hay más experiencias. En esta noche, el contenido de esta enseñanza es así. Esta noche vamos a estudiar la voluntad de Dios, es que crezcamos y vamos a ver un ejemplo preciosísimo que es el lirio. Vamos a ver cuánta riqueza espiritual hay en este pasaje bíblico. Estudiaremos también que Dios provee todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual. El Señor da todo lo que necesitamos para crecer, hermanos. El Señor ya nos dio su sangre, nos dio su nombre, nos dio su Santo Espíritu y nos dio su palabra. Tenemos todos los recursos espirituales para crecer espiritualmente. Pero especialmente esta noche vamos a estudiar la fe y el amor. Vamos a estudiar la gracia y el conocimiento y vamos a estudiar la leche de la palabra de Dios. Todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Así es que, habiendo dado esa parte, vamos a hacer un breve repaso de por qué estamos estudiando ahora cómo crecer espiritualmente. ¿Se recuerdan este diagrama, hermanos? Este diagrama pertenece al estudio bíblico que completamos la semana pasada. La semana pasada terminamos los tiempos finales, la venida del Señor, el arrebatamiento. Pero si ustedes se recuerdan y si usted nos está viendo hoy por primera vez, por favor vaya a las enseñanzas de las semanas anteriores, eso está en YouTube, y si no sabe cómo acceder, me puede escribir y yo le envío los links. Pero llegamos al estudio de esta noche, el tema que estamos iniciando, porque hablamos, hermanos, que esta era la línea del tiempo, ¿se recuerdan? Desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta algo muy lindo que nuestra doctora Hicks le llamaba la edad perfecta. Y hablamos, hermanos, que ahorita estamos en el tiempo de la gracia, luego vendrá algo que se llama la gran tribulación, después vendrá el milenio y por último viene algo que se llama la edad perfecta, donde hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Estudiamos que también la gente que su nombre no está escrito en el libro de la vida va a ir al lago de fuego y todavía hay gente que se queda en las tinieblas de afuera. Todo esto, todo este diagrama lo explicamos, creo que fueron 6 o 7 semanas
usted lo puede ver en YouTube. Pero volviendo al tema, entonces, hermanos, si el final de todo es que nosotros podamos estar en la edad perfecta, y que en la edad perfecta dijimos que existe nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén, y hablamos acerca del crecimiento, entonces lo que corresponde ahora es que estudiemos el crecimiento espiritual. ¿Cómo crecer? Para que no nos quedemos en los nuevos cielos ni en la nueva tierra, sino Dios mediante que todos nosotros podamos llegar a la nueva Jerusalén a ser la esposa del Cordero. Ese es el objetivo principal del estudio bíblico que estamos empezando en esta noche. ¿Cómo crecer, hermano? Y en la edad perfecta, ser la esposa del Cordero y estar eternamente en su presencia. ¿Recuerdan que hablamos, hermanos, que habían recompensas en el cielo por nuestro crecimiento espiritual? Hermanos, no todos los cristianos pueden estar en el mismo lugar en la eternidad, porque no todos los cristianos están buscando al Señor de la misma forma. No todos los cristianos están santificando de la misma manera. Hay gente que está amando al Señor Jesús con todo su corazón y hay gente que lo está amando a medias. Hay gente que todavía que ama al Señor, pero que todavía ama al mundo. Entonces, la recompensa no puede ser la misma. Todo va a depender de las entregas que nosotros hagamos aquí en la tierra, pero más que todo de nuestro crecimiento espiritual. Este cuadro no lo vamos a estudiar ahora, es solo se los puse como un recordatorio, un breve recordatorio de lo que ya estudiamos las semanas anteriores. Pero recuerdan que aquí hablamos de crecer espiritualmente y hablamos que en el tabernáculo de Moisés, esta es una de las lecciones que vamos a ver más adelante, existe algo que se llama el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hermanos, eso solo es una representación de nuestro crecimiento espiritual. Y dependiendo de dónde nos quedemos en esa figura del tabernáculo de Moisés, así será nuestra morada, que nos podremos quedar en los nuevos cielos si es que llegamos solo al atrio, o nos quedamos en la nueva tierra si llegamos al lugar santo, o Dios mediante lleguemos a la nueva Jerusalén si crecimos al lugar santísimo. Vimos, hay un pasaje y ese es el que vamos a estudiar, Dios mediante, la próxima semana, la parábola del sembrador, donde dice que la semilla dio al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno. Esto es precisamente, hermanos, lo que vamos a estudiar la próxima semana en detalle. Por favor, no se lo pierda. También estudiamos en Primera de Juan que hay grados de crecimiento y de madurez espiritual, porque Juan dice, os escribo a vosotros hijitos. Luego dice, os escribo a vosotros jóvenes, y por último dice, os escribo a vosotros padres. Si notan, los jóvenes son más maduros que los hijitos, pero obviamente los padres son más maduros que los jóvenes. Eso habla de madurez, eso habla de crecimiento. También vimos en el Cantar de los Cantares, hermanos, la relación que el rey Salomón tenía con su amada. El rey Salomón en esta figura representa al Señor Jesús y leímos que las doncellas son sin número, las doncellas están en el atrio. Hablamos de las reinas y concubinas. Ya no son como las doncellas, sí tienen una relación, las reinas y las concubinas, pero las concubinas, además de que tenían relación con el rey, tenían relación con otros amores también, y eso representa a los cristianos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Hablamos de las reinas, ¿se recuerdan? Que las reinas son los cristianos que no tienen otros amores, pero el problema de las reinas es que son voluntariosas y todavía quieren hacer su voluntad y no quieren hacer la voluntad del rey. Vimos la figura de Basti, una mujer que era una reina. Asuero, el rey la llama y ya no quiso ir porque no quería obedecer. Pero en el mismo Cantar de los Cantares se habla de la paloma mía, que es la amada, que es la esposa de Salomón, que representa a la esposa del Cordero de Dios. Así es que esa es una figura para que puedan ver que a lo largo de toda la Biblia hay tres lugares. Hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo. Y de donde nos quedemos en nuestro crecimiento, así va a ser nuestra recompensa eterna. También vimos en Primera de Corintios 15:41 que cuando resucitemos, dice la Biblia, vamos a resucitar con una luz especial. Unos resucitarán con la luz de las estrellas, otros con la luz de la luna y otros con la luz del sol. Y siempre que hablamos de esta figura linda, hablamos de qué depende la intensidad de la luz. Les decía que hay estrellas que son más grandes que la luna, pero nosotros vemos la luz más pequeña que la de la luna. ¿Por qué? Porque las estrellas están más lejos. Entonces la intensidad de la luz depende de la cercanía que tengamos con el Señor Jesucristo.
Si estamos muy lejos, entonces vamos a dar una luz muy débil, una luz muy tenue. Pero si nos acercamos un poquito más al Señor, si llegamos al lugar santo, vamos a dar la luz de la luna. Y Dios mediante nos acercamos más al Señor en oración, en el estudio de la palabra, en el ayuno, vamos a tener la luz del sol. Y como el Señor Jesús es el sol de justicia, el Señor se va a casar con las personas que estén dando la luz del sol, porque el Señor no va a ser yugo desigual. Y en Apocalipsis estudiamos que existen tres tipos de ropas: las ropas simples, las ropas dobles y el lino fino. Y dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, y el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que, hermanos, este cuadrito es solamente para contarles que sí va a haber una recompensa de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, de acuerdo a cuánto avanzamos aquí en la tierra, conociendo al Señor, acercándonos a Él. Así va a ser nuestra morada eterna. ¿Cuáles son las moradas eternas? Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Pues habiendo dicho eso, entramos al nuevo tema, y lo primero que vamos a estudiar, hermanos, es que la voluntad de Dios es que todo cristiano tenga una relación de amor con el Señor Jesús, una relación más profunda y una relación más completa. Les dije, hermanos, nosotros no fuimos salvos únicamente para servir. El servicio es algo que hacemos de paso. Lo más importante es que conozcamos a Jesús, que en esta vida aprendamos a orar, que aprendamos a estudiar su palabra, que aprendamos a poner por obra la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Así es como edificamos una relación de amor. Como le dije, desafortunadamente no es eso lo que uno escucha afuera en las predicaciones. Afuera nos están enseñando, muchos lugares desafortunadamente le están enseñando a ser ricos, a ser famosos, a que si somos hijos de Dios, pues entonces no nos tiene que faltar nada. Y yo no veo eso en la Biblia. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, no temáis, yo he vencido al mundo, pero dijo que íbamos a tener aflicción. El Señor Jesús, cuando un eh, eh, fariseo lo quiso seguir, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Confiemos en el Señor. Dios nos ama, Dios es bueno. A esta tierra nosotros no venimos a ser ricos, no venimos a ser famosos. Si Dios quiere, nos puede enriquecer, pero será voluntad y deseo del Señor, hermanos, porque sí existe el espacio para que el Señor nos quiera bendecir económicamente. Dios no está peleando en contra de las riquezas. El Señor no condena a los ricos más que porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El pecado es amar al dinero y poner la confianza en el dinero, porque entonces estamos haciendo a un lado a Jesús y lo estamos desechando. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que lo más importante para una persona que acepta a Jesús es tener una relación con Él. Fuimos salvos para amarlo, fuimos salvos para conocerlo. Todo lo demás Dios lo va a ir dando poco a poco por añadidura. Pero lo más importante es tener una relación de amor con el Señor. Ya les dije, esa relación se edifica orando, estudiando la Biblia. Para los que estamos casados, nuestra relación ahora de casados es más alta, más profunda, más completa que cuando empezamos siendo novios. Y hermanos, para poder edificar la relación tuvimos que pasar tiempo conversando, platicando con nuestro cónyuge. Tal vez cuando éramos en la etapa del noviazgo nos estábamos conociendo. Bueno, es igual, tenemos que conocer al Señor, tener una relación de ese tipo, solo que de manera espiritual. Esto es lo que quiero que noten, que la voluntad de Dios es que crezcamos. Hermanos, esa es voluntad del Señor, que nosotros crezcamos espiritualmente. Quiero que por favor me acompañen a leer Efesios 4 del 13 al 15. Vean lo que dice, por favor. Yo les he enviado la presentación y si alguien está invitado y no la tiene, escríbame y con mucho gusto se la hago llegar. Dice, hasta que todos lleguemos, note, todos, está hablándole a los cristianos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ven, hermanos, que debemos conocer al Señor, al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, cuando lo recibimos en nuestro corazón, conocemos al Señor como nuestro Salvador, pero debemos conocerlo y hacerlo nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Mucha gente se queda, la relación con Jesús es solo de salvación, pero nunca lo hacen el Señor de su vida. Cuando hacemos al Señor Jesús nuestro Señor, lo estamos haciendo Señor, amo y dueño de nuestra vida. Él manda. Mucha gente salva no obedece porque esa es su relación. Solamente es una relación de salvación. Y sí, la salvación es el primer paso,
pero hay que dar más pasos para crecer. Así es que de nuevo en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Noten, a un varón perfecto. Hermanos, el Señor nos está llamando a que crezcamos y que lleguemos a ser un varón perfecto, dice. Mucha gente no sabe ni explicar qué significa eso de un varón perfecto. Nosotros, por la misericordia de Dios, lo hemos aprendido de alguien más. Aquí dice, a un varón perfecto, y noten, a la medida de la estatura. ¿Ven que hay que crecer? La estatura tiene que hablar de crecimiento, es una medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese es un llamado para todos. Alguien me dice, hermano, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Después de conocerlo, es crecer espiritualmente. Hermano, yo quiero tener un ministerio. Antes de tener un ministerio, crezca espiritualmente. Crecer espiritualmente es el llamado principal más importante para un cristiano. No nos confundamos. Si andamos buscando ministerio, hermanos, no estamos tratando de conocer al Señor. Queremos que nos conozcan a nosotros, porque ¿por qué buscamos ministerio? Para darnos a conocer. No, hermanos, es Dios el que nos va a llamar al ministerio a su tiempo. Lo que sí podemos hacer nosotros es escoger crecer espiritualmente. De nuevo le leo el 13 de corrido, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños. ¿Ven? No nos podemos quedar siendo bebés espirituales. Hermanos, en lo natural, todos los seres humanos nacemos como bebés. Así pasa con los animalitos también. Se nace como bebé, pero no nos quedamos siendo bebés toda la vida. Imagínense 15 años y nosotros todavía tomando solo pacha. Eso sería anormal, hermano. Aquí en el 14 dice, para que ya no seamos niños. O sea, ¿qué dice en el 13? Que debemos crecer. ¿Para qué? Para ya no ser niños. Debemos crecer y madurar para no ser niños. Porque ¿cuál es el problema de un niño? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hermanos, si seguimos siendo niños espirituales, los vientos nos van a llevar. Hoy hay una moda en la iglesia y vamos detrás de la moda. Luego aparece otra moda y vamos detrás de otra moda. Apareció un predicador famoso, queremos ir con este predicador famoso. Apareció otro, entonces vamos detrás del otro. Hermanos, no tenemos estabilidad porque somos niños fluctuantes, dice la Biblia. Somos niños espirituales. Entonces nos engañan. Hermanos, qué fácil es engañar a un niño. Por eso ustedes ven tantas cosas atroces que les hacen a los niños porque los pueden engañar. Bueno, así como sucede en lo natural, niños naturales, pasa con los niños espirituales, podemos ser engañados. Hermanos, todo lo que escuchemos tenemos que comprobarlo con la palabra del Señor. Yo es más, los exhorto a ustedes que ustedes los estudios que vean con su servidor, que vayan y que lo comprueben con la palabra del Señor también. Yo procuro dejarles las citas bíblicas, ustedes vayan y compruébenlo con su Biblia para no ser niños fluctuantes. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, noten lo que dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, hermanos, dice que debemos crecer en Cristo. Notaron, hermanos, que ahí no habla de ministerios, ahí no habla de servicio, no, ahí habla de crecimiento espiritual, porque lo principal es el crecimiento, todo lo demás vendrá por añadidura, pero lo principal es conocerlo al Señor, amarlo a Él, eso es lo principal. Hermanos, dice en esta diapositiva que Dios provee todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos amados, véanlo, todo lo que tiene vida, lo voy a poner por otro lado, perdón, todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida, hermanos amados, crece, todo. Aquí está el reino vegetal, ay, perdón, estoy escribiendo mal, perdón, vegetal, el reino vegetal crece, las plantas crecen. Aquí está el reino animal, y el reino animal crece. Y aquí estamos los seres humanos y los seres humanos en lo natural crecemos. Hermanos amados, en lo natural todo lo que tiene vida crece, todo lo que tiene vida crece. El reino vegetal crece, el reino animal crece, nosotros crecemos también si tenemos vida.
es igual en lo espiritual. Si en lo espiritual estamos teniendo vida, estamos teniendo una relación de amor con Jesús, debemos crecer. Si no estamos creciendo es porque no estamos teniendo vida, porque la vida se refleja en el crecimiento espiritual. Hermanos, todo lo natural crece cuando tiene vida. Una planta ya no crece cuando se murió. Una persona deja de crecer cuando se murió. Un animalito deja de crecer cuando está muerto. Pero si todos tenemos vida, estamos creciendo. Es exactamente igual en lo espiritual. Si estamos teniendo vida, una relación de amor, vamos a crecer. Este es el ejemplo precioso que vamos a estudiar hoy. Aquí les anoto, Dios proporciona un ejemplo visible de crecimiento en el lirio. Por favor, lean conmigo Mateo 6 del 28 al 34. Vamos a estudiar algo precioso de los lirios, hermanos. Miren cuánta enseñanza y riqueza hay en estos versículos bíblicos. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? ¿Ven que los lirios nos dan un ejemplo de crecimiento espiritual? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está diciendo aquí, y para que nosotros aprendamos a no estar preocupados, qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué nos vamos a vestir. Aquí el Señor está diciendo, miren, Dios cuida a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice. Y si Dios la viste así, no va a ser con nosotros también hombres de poca fe. Pero retomando aquí en el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Este no es el tema, porque el tema principal es el crecimiento, pero déjeme decirle algo. Si hoy usted está pasando por alguna situación de escasez, hoy está teniendo falta de empleo, confíe en el Señor. Aquí el Señor nos está exhortando en este pasaje. Hermanos, no nos preocupemos por lo que vamos a comer. La Biblia dice que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Y esa es su palabra y su palabra es verdad. Hermanos amados, ustedes y yo no comemos por nuestro trabajo. Comemos porque Dios nos sustenta, Dios nos alimenta. Muchas veces hemos dejado de tener empleo, dejamos de tener trabajo y nunca dejamos de comer. Porque no comemos por el trabajo, comemos porque Dios es el que nos manda la provisión. Hermanos, Dios cuida a los pajaritos. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos su creación más alta? El Señor viste a los lirios del campo. ¿Cómo no nos va a vestir a nosotros? Pero quiero que noten algo, porque dice en el versículo 32, como le dije, solo estamos en un paréntesis aprovechando, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Hermanos, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son las personas que no conocen a Jesús. Podemos decir, hermanos, que un gentil es lo mismo que un ateo. No conoce a Jesús, no cree en Jesús. Y aquí dice en el versículo 32 que los gentiles buscan. ¿Qué buscan los gentiles? La comida, la bebida y la ropa. Eso buscan ellos. Sí, pero porque ellos no conocen a Dios, ellos no conocen a Jesús. Si usted se preocupa por qué va a comer, qué va a beber y qué va a vestir, déjeme decirle que entonces usted está en la misma condición que un ateo, porque no cree que Dios lo sustente. Si usted cree que Jesús puede hacerle milagros a otra persona y no a usted, usted es como un ateo que no cree en los milagros. De nuevo en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es que cierro el paréntesis diciéndoles, amados hermanos, confiemos en el Señor. Dios cuida de sus hijos y Dios nos ama. Dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Eso no nos va a faltar nunca, hermanos, porque Dios es bueno. Pero estamos estudiando el tema, cerramos el paréntesis y estamos estudiando el tema de que Dios proporciona un ejemplo visible de crecimiento en el lirio. Vimos en el versículo 28 que habla de los lirios y dice, ¿cómo crecen? ¿Ven? Los lirios crecen. Entonces tenemos que estudiar a los lirios. Yo no sé si ustedes conocen los lirios, pero yo por eso les puse algunas fotografías, con permiso, por si ustedes no los conocían. Igual esta fotografía es de los lirios, aquí lo tiene más grande. Estos son los lirios.
¿Sabe cómo se le llama a esta planta? Por lo menos hay lugares en Guatemala que se expresan así de los lirios. Le llaman a los lirios la planta, me gusta la forma, la planta agradecida. Le llaman a los lirios, le llaman plantas agradecidas, porque se dan en cualquier lugar, se dan en cualquier condición. Si están bajo el sol, allí florecen. Si están debajo de una ceiba y no reciben nada de sol, pura sombra, allí florecen. Si les está cayendo mucha agua, allí florecen. Es una planta agradecida. Donde la pongan se da esa planta. Esa es una de las características especiales que tiene el lirio. El lirio, hermanos, se da en cualquier tipo de terreno, en cualquier condición. No esté esperando que la tengan en un vivero, que le cierren la luz cuando es mediodía, que le den un poquito de agua. No, no, no. El lirio no. El lirio es una planta agradecida que se da en cualquier parte. Por eso el Señor Jesús la tomó como ejemplo para nosotros, para que nosotros también aprendamos a ser agradecidos. Lo primero que nuestra querida doctora Hicks menciona en su libro es que el lirio permanece. ¿Qué significa eso de que permanece? Hermanos, permanece es porque está en el lugar donde fue sembrada. No está pensando, si está bajo el sol, no está pensando, ¿cómo quisiera estar debajo de una ceiba para tener sombra? O si fue sembrada debajo de una ceiba, no está diciendo, ¿cómo me gustaría estar en un lugar donde me pegue el sol? El lirio permanece en el lugar donde fue sembrado. No está pensando si las condiciones fueran diferentes. Hay personas que dicen, no, si yo hubiera nacido en la casa del pastor Carlos Estal, seguramente yo sería una persona consagrada, porque él nació en un ambiente perfecto. Pues quiero decirle, debe haber sido un ambiente lindo, pero ambientes perfectos no hay, hermanos. Siempre hay situaciones difíciles en la casa. Y uno no puede estar pensando cómo me hubiera gustado estar en otra condición. O hay gente que todavía dice, ¿cómo me gustaría a mí estar ahora en otra situación? No, no, dele gracias a Dios por la situación que está viviendo. Recuerde que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. En eso es a lo que se refiere la doctora cuando dice el lirio permanece. Permanece en el lugar donde se sembró. No está pensando mudarse a otro lado, no está pensando en cambiarse. Aquí no me gusta, estas condiciones son desagradables. No, Señor, yo te doy gracias. Si hoy está pasando por una escasez, como Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy están viniendo situaciones difíciles a su vida, dice como Job, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor, pero ni se está quejando contra Dios, ni lo está acusando de malo. Todo lo contrario, el lirio, como le dije, es una planta agradecida. ¿Por qué le dicen agradecida? Aún la gente que no es cristiana le llama planta agradecida, porque se da donde la siembren. Ahí florece y ahí hace lo mejor que puede y es una flor preciosa, no importa la condición. Hablando de permanecer, yo les traje aquí a ustedes la definición de permanecer. Quiero que por favor me acompañen a leer Marcos 3 del 24 al 26. Hay algo aquí que menciona la palabra permanecer y con esto vamos a entender mejor el concepto. Versículo 24 dice, si un reino está dividido, note eso, contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué está diciendo, hermano? No podemos permanecer divididos. Si hay una división en nuestro corazón, nosotros no vamos a permanecer. ¿Qué es una división? Una parte de mi corazón sí quiere seguir al Señor y otra parte quiere seguir las cosas del mundo. No vamos a permanecer. Vamos a titubear porque tenemos un corazón dividido. Versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Ven que de nuevo habla de la división? Versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere permanecer? Permanecer junto al Señor Jesús. Ahí es donde debemos permanecer, hermanos. Cuando dice que el lirio permanece es porque permanece unido al Señor. La palabra permanecer, hermanos, es así como se pronuncia en griego,
pero lo que significa es decidir establecerse. Noten, hermanos, que para permanecer lo primero que debe haber en nuestro corazón es una decisión. Uno decide si quiere permanecer o no quiere permanecer. Usted decide si se va a quejar porque las condiciones no son favorables o va a aceptar esas condiciones y va a hacer algo con las condiciones que Dios le está dando en su vida. Note que para permanecer lo primero es una decisión, decidir establecerse, dice, es permanecer, estar en ese lugar. Segundo concepto es perseverar, o sea, es continuar, sostenerse, eso es permanecer, continuar caminando, continuar agarrado del Señor hasta que venga por su iglesia, eso es permanecer. Tercer significado, mantenerse constante, o sea, no esté hoy sí, mañana no, pasado mañana tal vez, no. Haga una decisión firme por el Señor Jesucristo, mantenerse constante. Y también significa, hermanos amados, duradero, eso es permanecer. Para poder permanecer tenemos que hacer una elección, tenemos que decidir permanecer junto al Señor Jesús, pase lo que pase. Hermanos, eso es como en los votos matrimoniales. Cuando hicimos los votos matrimoniales, les dijimos en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Hermanos, es igual. Nosotros debemos hacer votos matrimoniales con el Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que decirle al Señor, Señor, en la riqueza y en la pobreza sigo contigo, en la salud y en la enfermedad sigo contigo, en los montes y en los valles sigo contigo, en las noches y en el día yo sigo contigo. Yo estoy contigo siempre, Señor, y no te dejaré. Nuestra relación con el Señor debería ser, hermanos, como lo que hizo Ruth con Noemí, que le dijo, no te dejo, no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, a donde tú vayas iré yo y tu Dios será mi Dios. Eso es permanecer y el lirio permanece. Hermanos, debemos hacer una elección firme y estable por el Señor Jesucristo. Que pase lo que pase, no nos vamos a apartar de este camino vivo. Segunda característica del lirio es que utiliza lo que tiene disponible. No está pensando, ay, pero si hubiera nacido con papás, porque tal vez en su casa no estuvo papá, no estuvo mamá, porque ya sea porque sus papás hayan partido de esta vida o porque sus papás voluntariamente le abandonaron, como haya sido, eso fue lo que Dios le permitió vivir. Pero no está pensando, no, yo sería una persona diferente si yo hubiera conocido a mi papá, yo sería una persona diferente si mi papá me hubiera felicitado. Miren qué cosa, cómo es el corazón humano. El que no tuvo a sus papás porque lo abandonaron y se quejan y se amargan la vida porque no tuvieron papá. Y hasta en un sentido parece razonable humanamente. Y los que sí tuvieron papá, se supone que no se deberían de quejar porque por lo menos tuvieron a su papá. Ah, pero no, ellos también se quejan. Sí, que mi papá no era bueno, que mi papá era enojado, sí, pero nunca los abandonó, nunca faltó a la casa. Sí, pero el corazón humano es así, nunca está conforme con nada. Si no tuvo papá, se queja porque no tuvo papá. Que si lo tuvo porque no era bueno, entre comillas. ¿Se dan cuenta cómo somos? El lirio, hermanos, utiliza lo que tiene disponible. Esta es la condición que me tocó vivir. ¿Qué puedo hacer con lo que me tocó vivir? Hoy estoy viviendo en medio de una enfermedad. ¿Qué puedo hacer con esta enfermedad? ¿Hasta dónde me permite Dios avanzar? Tuve estudios superiores, bendición, y no los tuve, qué bendición. ¿Qué puedo hacer yo hasta donde pude llegar? El lirio no está pensando si yo tuviera los recursos de alguien más, si yo tuviera los dones de alguien más, si tuviera el ministerio de alguien más. No está envidiando lo que los demás tienen. Está agradecido con lo que recibió y con lo que recibió puede hacer algo, porque Dios le dio lo que necesita en esta vida para conocerlo a Él, que es lo más importante. Leamos, por favor, qué significa eso de usar lo disponible. Por favor, leamos Eclesiastés 9:10. Vean, por favor, lo que dice la Biblia. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, lo que le haya venido. A ustedes les vinieron cosas diferentes de las que me vinieron a mí. Ustedes hagan algo con lo que les vino y yo debo hacer algo con lo que vino a mi vida. De nuevo dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo importante, hermanos, es que Dios nos va a mandar cosas cada día. Haga algo bueno con lo que el Señor le está mandando para hacer. Así es como dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Y habla de fuerzas.
Y uno puede decir, ay, hermano, es que lo que a mí me tocó de verdad, lo que me tocó a mí es más difícil de lo que le tocó a alguien más. Ah, si a mí me tuviera tocado lo de alguien más, sería más fácil. No, no, no. Aquí dice, mire, hazlo según tus fuerzas, según tus fuerzas. Miren qué cosa más linda. Por favor, lean conmigo Deuteronomio 33:25. Si usted piensa que usted no tiene fuerzas para su día a día, yo le quiero leer lo que dice la Biblia. Deuteronomio 33:25. Hierro y bronce serán tus cerrojos. Note bien, se lo subrayé. Y como tus días, y como tus días serán tus fuerzas. Si hoy le toca a usted un día trabajoso, así van a ser sus fuerzas. Hoy le toca un día menos trabajoso, así serán sus fuerzas. Hermanos, Dios no nos da carga mayor de la que podemos soportar y junto con la prueba el Señor nos da la salida. Hoy usted le tocó un trabajo muy difícil en este día, le tocó hacer una cosa física o una cosa mental, sepa que así van a ser sus fuerzas porque el Señor lo prometió en Deuteronomio 33:25. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días, así de difíciles, así serán tus fuerzas. O sea, hermanos, que sí lo podemos soportar porque el Señor no nos da carga mayor de la que podemos soportar y junto con la prueba el Señor nos da la salida. Así es que se dan cuenta, miren, qué segunda característica más linda. La primera es que el lirio permanece, pero la segunda es que el lirio utiliza lo que tiene disponible. Si hoy está en un terreno con mucho sol, eso es lo que está aprovechando, la luz del sol. Pero si la sembraron en un lugar muy húmedo, eso está haciendo, aprovechando la humedad de la tierra. Aprovecha lo que tiene y no piensa si estuviera en otra condición, mi vida sería diferente, porque entonces nunca va a disfrutar lo que está viviendo el día de hoy. Hermanos, Dios nos permite vivir hoy todo lo que necesitamos para conocerlo y para crecer espiritualmente. Así es que esta fue la característica número 2. Característica número 3. Hermanos, el lirio se alimenta de noche. Bueno, realmente ustedes saben que todas las plantas se alimentan de noche. De día están tomando los nutrientes, pero de noche hay un proceso que se llama fotosíntesis, que es cuando convierten todos los nutrientes en un verdadero alimento. Todas las plantas, pero estamos estudiando los lirios, se alimentan de noche. Y hay días espirituales y hay noches espirituales. Un día espiritual es como un monte, una noche espiritual es como un valle, una noche espiritual es como un desierto, una noche espiritual es como una prueba, como una tribulación, como una tragedia, como un dolor. Así es una noche espiritual, eso es lo que representa. Y hermanos, cuando estamos en medio de una prueba es cuando más nos tenemos que estar alimentando de la palabra del Señor. Cuando estamos en medio de un problema es cuando más tenemos que estarnos alimentando del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la Escritura. Mateo 25, del 5 al 6. Debemos estar comiendo cuando es de noche, hermanos, porque va a haber algo que va a suceder a la medianoche. Va a pasar algo especial. Y nosotros tenemos que estar comiendo porque tenemos que estar despiertos. Debemos tener la fuerza suficiente. De nuevo, lean por favor conmigo Mateo 25 del 5 al 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, la venida del Señor será a la medianoche. Y a la medianoche tenemos que estar despiertos. Y para tener la fuerza de estar despiertos, debemos estar comiendo espiritualmente. Por eso la característica número 3 del lirio es que el lirio se alimenta de noche está trabajando por su alimento, por su sustento. Mucha gente cuando está en medio de una prueba, todo lo contrario, lo que hace es alejarse del Señor. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse. Hermano, ¿por qué no lo hemos visto en la iglesia? No, es que no he tenido tiempo. No, es que se enojó porque vino una situación difícil a su vida y era cuando más lo tenía que buscar, era cuando más se tenía que acercar al Señor Jesús para soportar la tribulación que le está viniendo. Hermanos, el lirio se alimenta de noche y nosotros debemos alimentarnos de noche porque la venida del Señor será precisamente a la medianoche y debemos estar fortalecidos, despiertos, velando. Por eso les anoté aquí, el título es debemos estar velando, velando a la medianoche, pero para poder tener fuerzas espirituales debemos estar alimentándonos aún en la noche. Característica número 4 del lirio, hermanos. El lirio descansa en Dios. Miren qué cosa más linda, porque el lirio, como les repito, el lirio no se está quejando, el lirio no está deseando estar en otro lugar. No, hermanos.
El lirio descansa en la buena voluntad de Dios. Descansar significa que confía en Dios. Sabe que su vida está en la palma de la mano del Señor y que no le va a pasar nada que Dios no haya dispuesto para su propia vida. Que todo lo que le pase será bueno, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces el lirio descansa en Dios, está confiado en el Señor, sabe que todas las cosas ayudan a bien, sabe que Dios hizo un plan de su vida y que Dios está cumpliendo su plan y que Dios está haciendo un plan bueno. Porque si Jesús es bueno, no puede hacer cosas malas. Si Jesús es bueno, todas las cosas que Jesús hace en nuestra vida son buenas. Si Dios hiciera algo malo, entonces dejaría de ser bueno. Eso sería una contradicción. Hermanos, Dios es bueno. No dice que tiene bondad, no, es bueno. Esa es su naturaleza. Dios es amor. No dice que tiene amor, no, no, es amor. Si Dios es amor, todo lo que hace en nuestra vida es por amor. No es para dañarnos, no es para destruirnos, es para edificarnos porque Dios nos ama y nos quiere cerca de Él. Así es que, hermanos, la cuarta característica del lirio es que el lirio descansa en Dios. Y nosotros debemos aprender a descansar en el Señor también. Lean conmigo, por favor, Mateo 11 del 28 al 30. Reposo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, el lirio descansa en Dios, porque Dios está en control. Y sabe que si Dios está en control, nada malo le puede pasar. Cosas desagradables tal vez sí para su carne, pero no malas, malas no, porque todo ayuda para bien. Así es que de nuevo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vean lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el Señor nos está pidiendo que llevemos su yugo. ¿Saben cuál es el yugo del Señor? Es la cruz, es su cruz. El Señor dijo, lleven mi cruz. El que no lleva su cruz no es digno de ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Tenemos que llevar la cruz y ese es el yugo. Y nosotros llevamos el yugo cuando aceptamos con gozo y con gratitud las cosas que vienen a nuestra vida, agradables o desagradables, como sea, bendito sea su santo nombre. Te amo, Señor Jesús, te alabo. En nada te atribuyo despropósito alguno. Todo lo contrario, Señor. Yo reconozco que tú eres bueno. Esto debe ser bueno para mi vida. Que yo no lo entienda es una cosa, pero que sé que esto vino por un bien para mi vida. Así es que te doy gracias, te adoro, te bendigo y te glorifico, Señor Jesús. Eso es aceptar el yugo del Señor. Por eso dice en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y cuando lo llevamos, entonces dice que vamos a ser mansos y humildes y vamos a recibir descanso para nuestras almas. Hermanos, qué descanso más lindo el que podemos entender nosotros en Romanos 8:28. Si usted no había leído nunca esta cita, memorícesela, por favor. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, para el bien, mire, para el bien de los que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermanos, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hermanos, qué descanso nos da saber eso. Qué descanso nos da creer que todas las cosas ayudan para bien. Qué descanso, hermanos, saber que estamos en las manos del Señor, que no hay mejor lugar para estar que las manos de Jesucristo, que es de un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, que se compadece de nuestra debilidad. Qué reposo, qué descanso, saber que todo ayuda para bien. Ya no me tengo que estar peleando, no me tengo que estar quejando, porque todo ayuda para bien. Solo tengo que preguntarle, Señor, ¿y esto que me está doliendo, para qué me sirve? Porque no lo mandaste para dañarme, lo mandaste para mi bien. ¿Cuál es el bien que yo tengo que encontrar detrás de todo esto? Hermanos, ese es el descanso. Saber que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Ahora pasamos al inciso B. Dios provee elementos necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Eso, Dios mediante, las noches siguientes vamos a estudiar las 7 experiencias espirituales que hay en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía 7 muebles dispuestos en forma de cruz y cada mueble representa una experiencia espiritual que tenemos que hacer nuestra si queremos crecer y a eso es a lo que nos vamos a dedicar las noches subsiguientes. Número 1, hermano. Dios provee
la fe y el amor. Hermanos, Dios provee la fe y el amor para nuestro crecimiento espiritual. Es que estamos estudiando en el inciso B, que Dios provee elementos, dice, elementos espirituales, obviamente, porque es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Entonces son elementos espirituales. ¿Qué elementos espirituales? Bueno, estamos viendo el número 1 y el número 2, o ya que puse uno ahí, aquí sería A y B, la fe y el amor. Lean conmigo, por favor, segunda de Tesalonicenses 1:3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice. ¿Ven? La fe va creciendo. La fe tiene que crecer en nosotros, hermanos. Si ustedes y yo queremos crecer espiritualmente, nuestra fe debe crecer primero. Primero debe crecer nuestra fe. Y el amor. ¿Ven? Debe crecer tanto la fe y debe crecer el amor también. De todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. De nuevo se lo leo de corrido, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, dos cosas dice Tesalonicenses que debe crecer en nosotros: la fe y el amor. Debe crecer. Si ustedes y yo queremos crecer, primero debe crecer la fe y después el amor. ¿Cómo crece la fe? Buena pregunta, y estoy seguro que la mayoría ya lo sabe. Romanos 10:17. Así que la fe, ¿cómo crece la fe? Dice, la fe es por el oír. Entonces, la fe crece por el oído. La fe es por el oír, dice. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos que nuestra fe aumente, debemos estar en contacto con la palabra del Señor. Oír la palabra del Señor está bien, hermanos, y la podemos oír en una prédica, en un estudio bíblico, como en esta noche, pero tenemos que oírla cuando la leemos también, hermanos, porque ahí estamos escuchando la voz del Señor directamente hacia nosotros y ahí es donde aumenta nuestra fe. De nuevo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nuestra fe crece cuando nosotros estudiamos la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ahí está creciendo nuestra fe. Un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor a nosotros nos ha dado su palabra para que nuestra fe vaya aumentando poco a poco. Hermanos, en la medida que estudiamos nuestra Biblia, en esa medida vamos a crecer en nuestra fe. Debemos estar orando a diario, orar y leer la Biblia. Eso aumenta nuestra fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo crece el amor? Esto es precioso, hermanos, y debemos leerlo. Solo déjenme mover una pantallita que me tapa el texto bíblico. Ahora sí. Hermanos, por favor, leamos Lucas 7:40-47, con su permiso. Dice en el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Hermanos, este es el pasaje donde un fariseo invitó al Señor Jesús a su casa, pero dice que realmente no lo invitó porque lo amara, no lo invitó porque lo apreciara, lo invitó para tentarlo, lo invitó para ver si el Señor Jesús podía cometer alguna falta. Y resulta que cuando estaba en la casa de este hombre que se llamaba Simón, un fariseo, llegó una mujer pecadora, que fue la que le lavó los pies al Señor Jesús con lágrimas y los enjugó con sus cabellos. Y dice entonces que Simón dijo: si este hombre, hablando del Señor Jesús, fuera profeta, dijo, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una mujer pecadora. Entonces en el versículo 40 el Señor le hace una pregunta. De nuevo dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. El Señor Jesús le dice esto: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Miren qué cosa, hermanos. El denario era la moneda y el valor de un denario era el salario mínimo de un día de trabajo. Entonces imaginan que si habían dos deudores hacia el mismo acreedor, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Hermanos, uno debe 50 y el otro debe 500. O sea, el que menos debe, debe la décima parte. Hermanos, el primero, el que debía 500, debía más de un año de trabajo.
El otro que debía 50, lo que estaba debiendo era casi 2 meses de trabajo, para que puedan hacer ustedes una proporción. Versículo 42. El Señor habla de que este acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 y el otro 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, o sea, ninguno de los dos podía pagar, perdonó a ambos. Di pues, mire la pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? A uno le perdonó 50 denarios, al otro le perdonó 500. Y el Señor pregunta, dime Simón, ¿quién de ellos le va a amar más? Miren la respuesta. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Miren, la pregunta es, ¿quién amará más? Siempre es más y más. ¿Quién amará más? Al que le perdonó más. Entonces viene el Señor y dice, y él le dijo, el Señor Jesús, rectamente has juzgado. O sea, le dijo, te pongo 100 puntos. Buena respuesta, Simón. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, o sea, vio a la mujer y le dijo a Simón, aquí ve, vuelto a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Hermanos, en la época del Señor Jesús, que caminaban distancias, los caminos no eran pavimentados, no eran de cemento como en nuestra época, eran todos de tierra. ¿Se imaginan cómo terminaban los pies? Y no habían zapatos tenis, no había zapatos cerrados, eran sandalias. ¿Se imaginan cómo terminaban los pies llenos de polvo, hermanos? Por tanto caminar en ese tipo de caminos. La costumbre era que a un visitante en casa se le lavaban los pies. Eso es como ahora extenderle la mano a alguien, eso es como ahora darle un abrazo, eso era parte del saludo, era lo mínimo básico que se tenía que hacer, hermanos. Y el Señor le dice en el versículo 44, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Es que ni siquiera lo tenía que hacer Simón, habían personas contratadas, eran sirvientes que estaban listos para lavarle los pies de los invitados. El Señor Jesús no le lavaron los pies, por eso les digo, Simón no lo invitó porque lo amara o lo apreciara o lo estimara, lo invitó para ver en qué lo podía encontrar en alguna falta. Por eso ni siquiera se preocupó por atenderlo bien. Fue un mal hospedador, fue un mal anfitrión, no le lavó los pies al Señor. Entonces dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Paréntesis, el otro día les expliqué lo que también aprendí de la doctora Hicks y del hermano Carlos. Es difícil que una persona pueda lavarle los pies a otra persona con sus lágrimas en el momento que está llorando. Y es que la costumbre en esta época dice que las mujeres debían tener un recipiente donde guardaban sus lágrimas. Ese recipiente se llamaba y todavía se llama redoma. Y las mujeres cuando lloraban guardaban sus lágrimas y las vertían en la redoma, para que el día de su muerte llevaban la redoma y dependiendo de la cantidad de lágrimas que la difunta tuviera, la gente podía decir, qué mujer más piadosa la que falleció. Hoy hemos tenido una pérdida porque esa mujer lloró en vida. Eso lo estudiamos, hermanos, cuando hablamos del tribunal de Cristo, que hay un libro donde apuntan nuestras lágrimas. Y les dije, las lágrimas que valen delante de Dios son las lágrimas de gratitud, lágrimas de arrepentimiento y lágrimas por amor al prójimo. Así es que esta mujer lo que hizo fue que llevó su redoma con todas sus lágrimas y las vertió y con eso le lavó los pies al Señor. Miren qué cosa más linda, porque esta mujer le entregó al Señor su reputación. El día que esta mujer muriera ya no tenía lágrimas. Nadie iba a decir que era una mujer buena, una mujer piadosa. No, hermanos, le entregó sus lágrimas al Señor y se los enjugó con sus cabellos. Pero volviendo al amor, le está diciendo, mira, tú no me lavaste los pies y esta mujer me los lavó. Mire qué otra cosa no hizo, versículo 45. No me diste beso. Hermanos, eso era la costumbre, darse, saludarse con beso. Le dice, no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Miren, la mujer no paraba de besarle los pies. ¿Por qué? Porque sabía que era una mujer pecadora. ¿Por qué? Porque ella es a quien le perdonó 500 denarios, le perdonó una gran deuda. Versículo 46, todavía le dice una tercera cosa que el fariseo no hizo. No ungiste mi cabeza con aceite.
Es que, hermanos, se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas y a los nazareos. Y el Señor cumple con todo eso. Y este fariseo no lo ungió. Entonces le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Noten, hermanos, que esta mujer estuvo trabajando a los pies de Cristo. Le lavó los pies, le besó los pies, le ungió los pies. Se quedó en los pies, hermanos, y no quiso subir un poco más porque sabía que no lo merecía. Estuvo siempre en el lugar bajo. Y miren qué es lo que contesta el Señor en el versículo 47, este versículo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos amados, estamos entendiendo cómo crece el amor. Miren qué cosa más linda y hermosa en este pasaje, hermanos. Presten atención, por favor. Dice el Señor que a quien se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. En primer lugar, hermanos, está hablando del perdón. Hay perdón, hay personas a las que se les perdona mucho y hay personas a las que se les perdona poco. Les puse los símbolos de más y menos. Hermanos, si a alguien se le perdona mucho, entonces dice que ama mucho. Pero si se le perdona poco, poco ama. Hagamos aquí una división. Hagamos aquí un cuadrante. Hermanos, hay personas a las que Jesús les perdona mucho, entonces aman mucho. Y hay personas a las que Jesús le perdona poco y entonces por eso aman poco. Entonces depende de Jesús, ¿será eso? Depende del Señor. ¿Por qué? Pensemos, razonemos. Hermanos, ¿por qué hay personas a las que Jesús les perdona mucho y hay personas a las que Jesús les perdona poco? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas? ¿Será que Dios tiene hijos preferidos? ¿Será que Dios tiene hijos especiales? Porque hay unos que les perdona mucho y hay otros que les perdona poco. Y miren qué dicha, que si les perdona mucho, mucho aman. Les perdona poco, poco aman. ¿A qué se debe la cantidad de perdón que Dios da? ¿Saben cuál es la respuesta? Al arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos mucho, el Señor nos perdona mucho, entonces amamos mucho. Pero si nos arrepentimos poco, el Señor nos perdona poco y entonces amamos poco. Un ejemplo, hermanos, si nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa, que sin Cristo nos vamos al infierno, nos vamos a arrepentir de todo lo malo que hemos hecho. Y si nos arrepentimos detalladamente de todo, el Señor nos va a perdonar todo, porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no depende del Señor que nos perdone mucho o poco. Él nos perdona lo que le confesemos. Si nosotros nos arrepentimos poco, le confesamos poco, nos perdonan poco y poco amamos. Pero si nosotros nos arrepentimos mucho, confesamos mucho, nos perdonan mucho y amamos mucho. Si ustedes han leído la historia de Martín Lutero tenía una característica, él se arrepentía de todo, detalladamente. Como él era de la Iglesia Católica, lo recordarán cuando él empezó, dice que cuando él iba al confesionario, el sacerdote o el cura que estaba esperando que llegaran los jóvenes a confesarse, cuando miraba que era Martín Lutero, decía, Dios mío, esto va a estar largo. Martín se arrepiente de todo. Pues sí, eso es lo que debemos hacer, hermanos, arrepentirnos de todo. Martín Lutero se arrepentía de todo. Padre, confieso que tuve un mal pensamiento. Padre, confieso que hice una mala mirada. Padre, confieso que hablé mal, dije lo correcto, pero fue en el tono inapropiado. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y esa confesión duraba horas. Bueno, así lo perdonó el Señor. Pero otro llegaba y le decía, Padre, de lo único que me confieso es que cuando estábamos almorzando, tenía hambre y codicié la piernita de pollo que tenía el cura de la Parra. Bueno, de eso se arrepintió y solo de eso lo perdonaron. Hermanos amados, aquí estamos viendo. De nuevo dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, nos van a perdonar mucho o poco si nos arrepentimos mucho o poco.
Si hoy nos arrepentimos mucho, Dios nos perdona mucho y amaremos mucho. Por eso, hermanos, ¿cómo crece el amor? Con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento, hermanos. Si nosotros nos arrepentimos mucho, nos van a perdonar mucho y vamos a amar mucho. Este es el caso de esta mujer pecadora, no en el caso de Simón. Simón ni siquiera atendió de la manera apropiada como un buen hospedador, como un buen anfitrión al Señor Jesús. Así es que así fue su perdón. Él sintió que no tenía necesidad de perdón y no se arrepintió. Como no se arrepintió y no confesó nada, Dios no le perdonó. Pero a la mujer pecadora le perdonó todo y así fue como amó mucho. Hermanos, nuestro amor por el Señor crece de acuerdo a nuestro arrepentimiento. Por eso hay dos cosas que yo les recomiendo siempre a las personas en la oración, no debería de faltar. Número uno, gratitud. Eso es lo que nunca debería faltar. Y número dos, arrepentimiento. Se lo abrevio aquí, arrepentimiento. Esas dos cosas nunca deberían de faltar, gratitud y arrepentimiento, gratitud y arrepentimiento. Así es como crece nuestro amor por el Señor. Inciso 2. Dios provee, ahora vean, la gracia, que eso significa gratitud, por si no lo sabía, gracia significa gratitud. Dios provee la gracia y también el conocimiento. O sea que, así como aquí vimos nosotros, hermanos, que Dios provee la fe y el amor, y la fe debe crecer y el amor debe crecer, bueno, ahora dice que debe crecer nuestra gratitud y debe crecer nuestro conocimiento. Lean, por favor, conmigo, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced, ¿ven? Ahí está, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, ¿qué otras dos cosas debemos crecer? Antes era fe y amor, ahora es gracia o gratitud y conocimiento. Gratitud y conocimiento. Entonces, hermanos, lean conmigo cómo crece la gratitud. Esta es una cita que deberíamos de saber de memoria, hermanos, y si no se la saben, los exhorto a aprendérsela. Primera de Tesalonicenses 5:18. Miren qué sencillo. Dad gracias en todo. Hermanos, ¿qué es todo? Todo. Todo es un absoluto. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que me agrada y lo que no me agrada. Todo. Lo que me trae placer y lo que me trae dolor. Todo. Cuando es de día y cuando es de noche. Cuando es un monte y cuando es un valle, cuando es exaltación y cuando es humillación, cuando es abundancia, cuando es escasez, cuando Dios dio y Dios quitó. Dad gracias en todo, gratitud, gracias por todo. Dice, dad gracias en todo. Noten, porque esta es la voluntad de Dios. Hay gente que pregunta, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo le digo, de gracias a Dios en todo. Ay, no, algo más especial. La gratitud es algo especial. La gratitud es una llave que le abre las puertas de las cárceles de enojo, tristeza, depresión, desánimo. Pablo y Silas estaban presos en una cárcel y a la medianoche, miren cómo comían ellos a la medianoche, estaban cantando himnos. Y dice que los presos los oían y las cárceles, vino un terremoto y las cárceles se abrieron y las cadenas se rompieron. Hermanos, si hoy estamos en medio de una cárcel de enojo, una cárcel de tristeza, una cárcel de depresión, una cárcel de desánimo, solo cántele y dele gracias al Señor, bendiga al Señor y diga al Señor, gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico y le prometo que la cárcel se le va a abrir. La llave para salir de la depresión se llama gratitud. Dele gracias a Dios en todo y le prometo que va a salir de ese estado en el que se encuentra. Debemos crecer en la gratitud. Aquí dice, dad gracias a Dios en todo. Así es que vayamos analizando, hermanos, ¿en qué todavía no le doy gracias a Dios? ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por el aire que respira? Hermano, eso nunca se me había ocurrido. Bueno, ahora cuando fue la pandemia supimos el costo de los tanques de oxígeno. Y mire cuánto oxígeno el Señor nos regala a diario y no nos lo cobra para nada, es gratuito para nosotros. Le hemos dado gracias a Dios por nuestra salud. Le hemos dado gracias a Dios por las cosas materiales que tenemos en casa. Generalmente, hermanos, preste atención, le ponemos mucha atención a lo que nos falta y casi nunca le ponemos atención a lo que nos sobra.
Siempre nos fijamos en lo que no tenemos, pero no nos fijamos en lo que sí tenemos. Por ejemplo, si hoy tenemos un vehículo que nos está dando problemas, un carro, y empezamos a quejarnos, sí, que qué problema. Bueno, ese problema lo tenemos porque tenemos un vehículo. ¿Y cuánta gente no tiene un vehículo? ¿Se le había ocurrido darle gracias a Dios? Generalmente nos fijamos en las cosas que nos faltan, pero no nos fijamos en las cosas que nos sobran. Hermanos, la gratitud tiene un poder, el poder liberador, el poder multiplicador. El Señor Jesús un día solo tenía 5 panes y 2 peces, y lo primero que hizo fue alzarlos y darle gracias al Señor, y ahí vino la multiplicación. Si hoy usted está en medio de una escasez, haga como el Señor y dele gracias. Bendiga el nombre del Señor y dígale, Señor, gracias. Señor, gracias, porque tal vez solo tiene para la cena. Tal vez solo tiene para comer este tiempo de comida y no tiene para el próximo. Dele gracias. Yo personalmente he vivido 2 experiencias hermosas y preciosas recién casado, que con mi esposa en 2 ocasiones diferentes nos quedamos sin comida. Solo tuvimos lo del almuerzo y las 2 veces fue en día domingo después de la iglesia. Qué precioso. Llegamos a la casa, abrimos el refrigerador y solo teníamos para el almuerzo. Nos tomamos de las manos y dijimos, Señor, gracias por este alimento. Y como que si el Señor no supiera, le dijimos, Señor, pero para la cena ya no tenemos. Y hermanos, antes de que llegara la cena, en las 2 ocasiones llegaron personas con bolsas de supermercado y dijeron, el Señor me dijo que les comprara esto. Y nosotros con mi esposa solo llorar y llorar. Solo dele gracias a Dios. Bendiga al Señor y Dios le va a multiplicar lo que usted tenga. Pero ven que dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Todo es todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprenda a darle gracias. No solo le dé gracias por las exaltaciones, dele gracias por las humillaciones, dele gracias por la abundancia, dele gracias por la escasez, dele gracias a Dios por la salud, dele gracias a Dios por la enfermedad. ¿Se le había ocurrido alguna vez darle gracias a Dios por sus errores? ¿Se le había ocurrido alguna vez darle gracias a Dios por sus faltas? Es que, hermanos, si nosotros le damos gracias a Dios por nuestras faltas y nuestros errores, estamos diciéndole, Señor, yo te necesito. Yo reconozco que sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no tengo nada. Sin ti yo no valgo nada. Sin ti yo no puedo hacer nada. Reconozco, Señor, que te necesito. Te necesito, Señor. Si le doy gracias a Dios por mis fallas, Señor, gracias porque cometí esta falla. No quería fallar, pero esto está en mi carne, está en mi humanidad. Y te doy gracias porque eso me hace dependiente de ti. Ya entendí que sin ti yo no puedo nada. Darle gracias en todo. Nuestra gratitud debe crecer. ¿Qué otra cosa debe crecer? El conocimiento. Lean por favor lo que dice Proverbios 2 del 1 al 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras, es la Biblia, la palabra de Dios, y mis mandamientos, sigue siendo la palabra, y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, atesóralos en tu corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Miren, hermanos, aquí dice que si nosotros estudiáramos la Biblia, así como trabajamos por el dinero, así como trabajamos por los tesoros, dice. Entonces, mire lo que dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cómo crece el conocimiento? Cuando estudiamos la palabra, cuando atesoramos la palabra. Estudiamos la Biblia como si estuviéramos trabajando, hermanos, por las cosas materiales. Así debemos estudiar y escudriñar, orar por la palabra, investigar la palabra, sobre todo meditarla. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley, la ley de Dios, medita de día y de noche, como el lirio, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, oiga bien, todo lo que hace prosperará. Mire que la prosperidad no viene por sembrar dinero, dar dinero de una deuda para que el Señor me la pague. No, no, no. Dice que si meditamos en la palabra del Señor, vamos a ser prosperados. Hermanos, eso es como crece el conocimiento en nosotros, estudiando la palabra del Señor, atesorando la palabra de Dios. Y ya para finalizar, Dios provee leche sincera de la palabra de Dios. Una vez más,
Aquí crece el conocimiento. Sí, pero aquí yo me alimento. Una cosa es tener el conocimiento teórico y otra cosa es tener conocimiento práctico. Aquí, hermanos amados, está hablando de conocimiento. Esto tiene que ver con la teoría. Ay, perdón, puse teoría, perdón, teoría. Esto tiene que ver con la teoría, pero esto, amados hermanos, tiene que ver con la práctica. Esto tiene que ver con la práctica de la palabra, porque la palabra es mía hasta que yo me la como, hasta que me alimenta, la palabra es mía. Leamos por favor segunda de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos amados, la leche es poner por obra la palabra del Señor, los principios más sencillos, los principios más básicos. Practiquémoslos, entonces nos estamos alimentando de la leche de la palabra del Señor y eso nos da crecimiento. Los bebés en lo natural necesitaron leche para crecer. Nosotros también necesitamos la leche espiritual no adulterada, la leche de la palabra, pero es la palabra puesta por obra. Aquí tuvimos la teoría, pero aquí tenemos la práctica. Practiquemos cualquier mandamiento que leamos, pongámoslo por obra. Honra a tu padre y a tu madre. Honremos a nuestros padres. Todo lo que leamos en la Biblia, cumplámoslo de acuerdo al entendimiento que el Señor nos da. Eso es poner por obra su palabra. Eso se convierte en un nutriente para nosotros y eso nos da crecimiento espiritual. Con esto, queridos hermanos, hemos terminado la primera enseñanza de crecer. La próxima semana no se pierda el estudio de la parábola del sembrador, parábola de parábolas. Los invito a orar ahora y que sobre todo pidámosle al Señor que ponga el deseo en nuestros corazones de crecer espiritualmente. Espero en el Señor haberles podido explicar que lo más importante después de ser salvos es tener una relación de amor con Jesús, crecer en mi conocimiento del Señor Jesucristo. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias, porque hemos podido ver, Señor, que después de la salvación, que es un regalo precioso, que no tiene precio, Señor, es incomparable, Señor, que nos cambia nuestra morada eterna del infierno hacia el cielo, pero no es todo lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes mucho más que la salvación y es el crecimiento espiritual, es tener una relación de amor contigo, Señor. Es conocerte a través de la oración, es conocerte a través del estudio de tu palabra. Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos. Despierta en nosotros el hambre y la sed de tu presencia y de conocerte y de crecer espiritualmente. Ayúdanos a ya no ser niños fluctuantes, sino a crecer, Señor, y alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias porque nos has dado todos los elementos espirituales. Tenemos tu sangre, tenemos tu nombre, tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu palabra, Señor, y has puesto maestros delante de nosotros que nos explican tu palabra para que podamos crecer. Ayúdanos, Señor. Padre, aprendimos que en la edad perfecta hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y nosotros no queremos estar ni en los nuevos cielos ni en la nueva tierra. Queremos ser tu esposa. Queremos ser la nueva Jerusalén, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te necesitamos. Sin ti no somos nada. Nuestra alma te anhela, nuestra alma te desea, Señor. Te anhelamos, te deseamos, Señor Jesús. Orabasaya, shibribikaya, biribikaya, biribikaya. Escucha la voz de nuestra alma, la voz de nuestro corazón, la voz de nuestro espíritu que te dice, si queremos conocerte, si queremos crecer espiritualmente, ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, que tu Santo Espíritu nos ayude en este viaje, Señor, y que estemos listos para cuando suene la final trompeta, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.